¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes en esta ocasión en la que ya estamos muy próximos a recordar un hecho maravilloso. Un hecho que vino a transformar la historia, vino a transformar la esperanza que nosotros como seres humanos tenemos con relación a la eternidad. Y es precisamente el nacimiento del Señor Jesucristo. La persona más maravillosa que ha nacido en el mundo es sin duda el Señor Jesucristo. Y su nacimiento, eso es algo muy especial, no es, vaya, todos los nacimientos de los niños son especiales, cada familia lo está esperando desde el momento en el que uno se entera de que pues está esperando un bebé, son momentos especiales, ese periodo de gestación es maravilloso. Pero cuando hay el anuncio de que nacería un niño 700 años antes, eso es algo que no solamente lo está esperando la familia, en particular lo estaba esperando todo el pueblo de Israel. Y esto es algo que hoy vamos a hablar con relación a esto. ¿Cómo fue que les fue anunciado al pueblo de Israel tantos años atrás que iban a ser este Salvador? Y esto, queridos amigos, nos lleva a observar el cumplimiento de profecías, es decir, palabras que fueron dadas de parte de Dios a esos hombres que servían como profetas, que anunciaban lo que Dios iba a hacer y que se cumplió. Y la primera de ellas que vamos a analizar en esta hora es que Él nacería de una mujer virgen. Cuando nosotros miramos lo que el profeta Isaías registra en su capítulo 7, versículo 14, vemos la primera de las profecías que hoy vamos a tratar. Y dice de la siguiente manera: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue la primera vez que comenzó a dar Dios una señal. Esto deben de tenerlo presente. Les estaba diciendo Dios, va a haber una virgen que va a concebir, es decir, va a quedar embarazada. Y va a nacer de ella un hijo. Y el nombre que se le va a poner es Emmanuel. Ahora, nosotros nos trasladamos 700 años después y vamos al Evangelio según San Mateo. Avanzamos en el tiempo hasta llegar a Mateo, el capítulo número 1, versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto, queridos amigos, fue algo extraordinario. Vamos por un momento a analizar el texto bíblico y después las implicaciones que esto tenía. Estando desposada, regreso al versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que pasaba? Anteriormente, esto de estando desposada, estaban ya comprometidos, ya para casarse. Y de pronto viene la situación. Está embarazada. No era una situación fácil.
porque pues se presta a una mala interpretación. Es decir, que esta mujer había tenido relaciones con otro hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Versículo 19. Era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. ¿Cuál era el fin de María? Morir apedreada. Tal cual. Entonces él mejor dijo, yo mejor me retiro. No podemos indagar más allá de lo que sentía José. Podríamos sí echar a volar nuestra imaginación y decir, bueno, quizá el corazón de José estaba destrozado porque como María le decía este tipo de cosas. Y seguramente María trató de decirle, no, espera, pero mira, es el Espíritu Santo. Pero cualquiera de nosotros, si nos vinieran y nos dijeran algo así, como padres, como, como tal vez jóvenes que nos vamos a casar. Oye, no, es que mira, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Realmente no lo vamos a creer. Pero es aquí donde Dios, conociendo el corazón de José, viene el versículo número 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Dios envió un mensajero y le dice a José, José, no te preocupes. Ese hijo, ese hijo es engendrado del Espíritu Santo. Y esto es algo que es maravilloso, porque de ahí muy seguramente José encuentra ese consuelo, esa confirmación de parte de Dios de decir, bueno, entonces sí es de parte de Dios. Y seguramente se acercó con María, bueno, está bien, sigamos adelante. Para José no era algo ajeno esta profecía, porque eso es algo que sabían, ellos estaban esperando con ansias y muchas personas murieron esperando esa promesa. Pero José le tocó ver el cumplimiento de esa promesa. Y entonces viene aquí más adelante lo que nos dice Mateo, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahora bien, aquí hay una situación. ¿Cómo fue que quedó embarazada María? Eso, queridos amigos, no podemos ir más allá de lo que está escrito en el texto. Lo único que sabemos es que María quedó embarazada del Espíritu Santo. Es decir, fue una obra por completo de Dios. Y si quisiéramos preguntarnos esto, tendríamos, bueno, preguntarnos, bueno, ¿cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo fue que Él diseñó el mecanismo que ocupamos para el ojo, que es extraordinario, por cierto? Pero simplemente, Dios, por medio del Espíritu Santo, quedó embarazada María. Y bendito sea Dios porque gracias a eso nosotros hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahora, había otra profecía con relación al lugar en el que iba a nacer este bebé tan especial. Vamos, por favor, acompáñenme a Miqueas en su capítulo número 5, versículo número 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué maravilloso la forma en la que Dios le está revelando al profeta Miqueas que el Salvador del mundo, el Mesías, iba a nacer precisamente en Belén Efrata. Belén, una ciudad pequeña. Pero lo que dice al respecto, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Van a ser el Hijo de Dios.
Y esto, queridos amigos, nos denota algo, la eternidad del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello. Pero ¿cuándo se cumplió esto? ¿Dónde vemos que se haya cumplido en las Escrituras? Bueno, vamos al Evangelio de Lucas, en su capítulo número 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gracias a Dios, porque lo que Dios, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces, si Dios dijo, va a nacer el Salvador del mundo, es porque va a nacer. Si Dios dijo, va a nacer en Belén, es porque va a nacer en Belén. Y es maravilloso esto porque nosotros aquí vemos que Dios, conociendo todas las cosas, sabía que iban a ir a Belén. Y viene este censo que es convocado por Augusto César, porque quería que todo el mundo fuera empadronado. Hubo un censo. Y todos tenían que ir al lugar de donde era su origen. Entonces van a Belén. Y estando ellos ahí, viene el nacimiento del Mesías. Ahora, José vivía en Nazaret en ese momento, pero necesitaba ir a esa pequeña ciudad. Y vaya, él tomó a su prometida, a María, para que fuera con él y fuera contado como miembro de su familia. Entonces, esa pareja terminó ahí en Belén. Ahora bien, ya vimos que esta ubicación coincide con lo dicho por Miqueas, donde estaba diciendo que iban a nacer en Belén. Y viene una situación bien interesante porque todo el mundo comenzó a viajar de un lugar a otro. Seguramente los que ya vivían ahí por mucho tiempo se quedaron, pero hubo un gran movimiento de personas. Y muchos ya habían llegado a Belén para el censo. Entonces esta ciudad, que es pequeña, ya estaba llena de gente. Por lo tanto, no había un espacio para que José y María pudieran quedarse, y prácticamente se quedaron donde pudieron. Un refugio para animales. Aunque debemos aclarar que la Biblia nunca menciona, esto es algo bien, bien importante, la Biblia nunca menciona que los animales estuvieran presentes en el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso sí, ya vimos que Lucas nos dice que el niño Jesús, ese pequeño bebé, fue puesto en un pesebre. Y bueno, los pesebres obviamente pues están en el lugar donde están los animales. Ahora, fíjense una cosa. Aquí vienen muchas cuestiones sobre el mesón. Porque tradicionalmente este mesón al que se está refiriendo Lucas se cree que era una especie como de hotel comercial. Y el lugar donde José y María se refugiaron fue en un establo en algún lugar de los alrededores. Pero no sabemos con certeza si ese fue el caso. Porque esta
palabra, recordemos que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, fue escrita particularmente el Nuevo Testamento en griego. Entonces, la palabra que se traduce como mesón también se puede traducir como una habitación de huéspedes. Entonces, pudiera ser que al hacer esta traducción nos podría llevar a imaginar que quizá era una casa privada llena de huéspedes que además tenía un área separada para alojar a los animales de la familia. Ahora, a veces el lugar para los animales estaba ubicado en el piso inferior de una casa, lejos de donde vivía la gente. Entonces, cuando Lucas habla de que no había lugar en el Cataluma, Cataluma es la palabra que se traduce como mesón, podría haber querido decir que no había un lugar en la habitación superior porque ya estaba llena de visitantes o familiares que estaban ahí dormidos. Cuando vienen los arqueólogos y descubren pues cómo eran las casas en la antigüedad, se dan cuenta de que bueno, hay muchas casas que simplemente tenían una pared que separaba la parte frontal y posterior de la casa, donde se mantenían a los animales a salvo. Las dos plantas implican un refugio interior para animales conectado con la casa de alguna manera. Sin embargo, lo que sí sabemos es que había un pesebre, un comedero, vaya, para animales en el lugar donde nació el Señor Jesucristo. Y este se utilizó para que ahí descansara el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, con relación al lugar, esto del lugar puede llevarnos al tener conversaciones muy amplias y mucha gente pudiera comenzarlo a cuestionar. Pero bueno, miren, esto es lo que les quiero compartir. El lugar donde nació el Señor Jesús era un lugar en la parte norte de Belén, y esto es solamente una teoría, ¿ok? Que se llama Migdol Eder. Era un atalaya que tenía un lugar en la parte inferior en la que los pastores usaban durante la temporada de cría para proteger a los corderos recién nacidos que más tarde serían usados como sacrificios en el templo de Jerusalén. El profeta Miqueas, recordemos que Miqueas fue el que dijo, va a ser en Belén. Él también menciona este Migdol Eder. Y quiero que por favor vayamos a Miqueas capítulo número 4, versículo número 8. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Esta teoría se utiliza para explicar el por qué cuando los ángeles que anunciaban la señal de que el bebé sería envuelto en pañales y acostado en un pesebre, los pastores parecían saber exactamente a dónde ir. Y bueno, sería apropiado y sería algo pues muy especial el que el Mesías naciera en el mismo lugar donde nacían los corderos que se ocupaban para el sacrificio. Pero miren amigos, esto es simplemente conocimiento para ustedes. Porque no, sin importar el lugar exacto donde nació, lo que sí sabemos es que esa noche fue sumamente especial. Nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue tan especial que, hablando precisamente de estos pastores, ocurrió un hecho pues sin igual. Un hecho que particularmente cuando lo leo me sorprende mucho. Y quiero que vayamos por favor al Evangelio de Lucas y vamos ahora a leer a partir del versículo 8 de este capítulo 2. Continuamos. No había lugar para ellos, fue lo último que leímos, porque es lo que hace María. Nace, lo envuelve en pañales y lo pone ahí en el pesebre. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Imagínense que están, pues vamos a ponernos un momento en el papel de los pastores. Es de noche, una noche común y corriente. Un día más. Y de pronto se aparece un ángel. La reacción de ellos es la reacción natural. Ay, se espantaron. Y por eso les dice el ángel: tranquilos, no tengan miedo, porque traigo un mensaje para ustedes. Nació el Salvador del mundo. Y miren, esto va a ser la señal. Van a encontrar al niño envuelto y en un pesebre, cosa que ya había hecho María. Entonces, vamos a ponernos, por un lado, ya había nacido el Señor, ya María lo había cuidado, lo estaba ahí. Pues es un hijo, lo estaba cuidando. Pero por el otro lado, Lucas nos narra lo que ocurre con los pastores. Entonces ya de por sí estaban los pastores asombrados. Porque con un ángel, yo no he visto nunca un ángel. Y creo sinceramente que si algún día tengo esa bendición, realmente me voy a espantar. Pero estaban ya tranquilos, el ángel estaba platicando con ellos. Y de pronto hay una multitud de las huestes, eran muchísimos ángeles, alabando a Dios. Y lo que decían es algo maravilloso: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y veamos lo que dice el texto bíblico: buena voluntad para con los hombres. No dice y paz para los hombres de buena voluntad, no, sino buena voluntad para con los hombres, para todos, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Y entonces, después de todo esto, se van y los pastores dicen: vamos a ver esto que el Señor nos ha revelado. Y entonces llegan, lo ven, dicen: sí es cierto, miren, ahí está el bebé, ahí está el Mesías. Y regresaron glorificando y alabando a Dios. Ellos, por supuesto, les dijeron: es que miren, nosotros llegamos porque unos ángeles. Yo creo que, pensando un poquito, María ya de por sí ya sabía que ella había sido esa doncella, esa virgen que Dios decidió para que naciera el Mesías. Entonces ya dice: oh, bueno, ya nació el Mesías. Y de pronto llegan unas personas, no sabemos cuántos pastores eran, pero llegaron los pastores. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? Y María dijo: bueno, a ver, ¿ahora qué es? Esto es algo maravilloso. ¿Por qué razón lo podemos decir eso? Porque dice el versículo 19: María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella estaba consciente y estaba analizando lo que había sucedido.
Esta noche, esta noche fue maravillosa, porque nació el Salvador. Es, no sabemos, no sabemos eso, ¿cuándo fue? 24 de diciembre, si fue septiembre, si fue marzo, no lo podemos saber, no hay un registro de cuándo la fecha exacta. Lo que importa es que nació el Señor Jesucristo. Y lo que importa es que ese pequeñito nazca en tu corazón. Eso es lo más importante. Porque si ese pequeño no nace en tu corazón, tengo la obligación de decirte cuál será la consecuencia. Y esa consecuencia es que la eternidad la pasarás sufriendo. ¿Por qué? Porque tus pecados no van a ser perdonados. ¿Por qué razón lo decimos esto? Porque la Biblia es amplia en decir esto, que este niño vino a este mundo para perdonar los pecados de todo el mundo por amor. Cuando nosotros vemos San Juan 3:16 y 17, ahí encontramos solamente un versículo con esa respuesta, porque para esta cuestión hay muchos. Pero dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese pequeño quiere nacer hoy en tu corazón. Ese niño quiere nacer. Vino y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino con fanfarrias, no vino con grandes fiestas, sino que nació en un lugar no muy cómodo y fue puesto donde comen los animales. Y date cuenta que Él vino a traer la esperanza más maravillosa que nosotros podemos tener, nuestra salvación. Así que, ¿qué vas a decidir? Ábrele la puerta a este pequeño para que Él entre en tu corazón y tengas la esperanza de la vida eterna. Gracias le damos porque nos ha permitido tratar este tema del nacimiento del Señor Jesucristo con ustedes. En nuestra próxima sesión vamos a continuar hablando al respecto de lo que ocurrió. Pero lo más importante, como les he venido diciendo, es que el Señor Jesucristo esté en su corazón. Que el Señor les bendiga. Gracias porque están compartiendo estos videos y de verdad les agradecemos de parte de todos los que hacemos posible esto. Nuestra gratitud a Dios por sus vidas. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.